Ok, si vienes del video anterior sabrás que ya terminamos prácticamente con lo que es el volumen uno de, pues, lo que estamos escuchando ahora, que es la novela de Tensei Shirato Slime. Y pues debes saber también que estaremos ahora con las historias paralelas que, epa, las vamos a tener en una playlist aparte. Si no sabías eso es porque no vienes del video anterior. Así que por acá te debe haber aparecido ya la pestañita, el enlace para que vayas a disfrutarlo. Que epa, estuvo muy bueno, estuvo muy gracioso. Es la parte donde Rimuru adquiere ya lo que es su cuerpo. Recordemos que absorbió a Shizu, también a Ifrit. Obviamente obtuvo poderes a causa de eso, como lo es el dominio de las llamas, entre otros, allí varios. Pero también el tema del cuerpo, como absorbió un cuerpo, digamos, humano. Lo gracioso de esto es que, bueno, ni para allá ni para acá, ¿no? El pana, la entrepierna, o sea, eso estaba más liso que nalguita de bebé. No encontró nada por allá. Pero ya tiene un cuerpo, entonces acá es donde ya conocemos pues a nuestro Rimuru fuera de su forma del slime. Y aparte de eso, algo muy poderoso, una parte muy poderosa con la que termina, y es que comenzarán los momentos más turbulentos que este mundo haya visto. Así termina ese capítulo. De verdad me encanta cómo en los capítulos o en varias de las partes terminan con frases o con momentos de verdad bastante memorables, por así decirlo, que se pueden realzar bastante. Así que bueno, vamos a empezar ahora con lo que son las historias paralelas. Recuerden que las tendremos en una playlist aparte, para que por favor no se vayan a perder ninguna, así que vamos a comenzar. Historia paralela, la gran aventura de Gopta parte 1. Esta es una historia de cuando Gopta era solo otro Goblin de la Horda. El cielo se extendía azul a través de los cielos, una brisa refrescante fluía en el aire. Y los humanos estaban avanzando hacia él como siempre. Hoy, tan vivo como siempre, Gopta estaba bajo persecución. ¡Alto! La velocidad es lo único que tienes, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a destrozar nuestros campos otra vez? Te voy a matar esta vez. Los humanos, con los ojos rojos de ira, se acercaban a Gopta. Entonces corrió a toda velocidad. Sería malo para él si se dejara atrapar. Solo podía imaginarlo, ya que aún no había sido capturado, pero ninguno de sus amigos había vuelto a la vida después de tal encuentro, por lo que todo lo que Gopta pudo hacer fue imaginar los terroríficos resultados. Podría haber mantenido sus manos fuera de los campos y jardines, por supuesto. Pero Gopta y los otros goblins no entendían el concepto de agricultura. Todo lo que veían era un campo abierto con muchas frutas y verduras creciendo en él. Era territorio humano, y sabían por experiencia que ser encontrados los conduciría a una persecución, pero nada podía superar su hambre. Entonces Gopta escapó por un camino estrecho en la tierra construido por las criaturas locales, masticando la dulce pulpa de un melón todo el camino. El sendero era apenas visible, el tipo de cosas que solo un pequeño goblin podría transitar con éxito. No habría entrada para los humanos más grandes, que solo podían detenerse a distancia y lanzar insultos hacia él. Dio un suspiro de alivio ante su buen pensamiento. Encontrar una ruta de escape es un movimiento básico, lo es, él pensó. Al llegar a la aldea, Gopta encontró a un grupo de ancianos goblins mayores reunidos alrededor y discutiendo algo. A ellos se unían algunos comerciantes kobold que estaban en la ciudad. Como te dije, estos son demasiado valiosos para que podamos comerciar en otro lugar. Pero eso significa que este equipo mágico simplemente se desperdiciará. ¿Estás seguro de que no puedes ofrecernos nada? Si fueran algo más pequeños, podríamos manejarlos nosotros mismos, pero... Ya veo. De hecho, estos son demasiado grandes para que podamos manejarlos. Escuchando a escondidas, Gopta pensó que estaban tratando de vender algo mágico a los kobolds. El equipo humano, salvo espadas cortas y dagas, era demasiado grande para los goblins. La armadura también estaba fuera de discusión. La ropa hecha de cosas como cuero duro se podía desarmar y usar de manera fragmentaria, pero las piezas metálicas eran demasiado para trabajar.
ninguno de los goblins tenía ese tipo de conocimiento. Los ítems mágicos eran algo desconocido. Incluso al tocarlos, temían romperlos y hacerlos inútiles. Si ni siquiera los kobolds los querían, era un clásico caso de perlas ante los cerdos. ¿Qué tal esto? Entonces, sugirió un kobold a los goblins mientras se rascaban la cabeza. Si estás dispuesto a viajar al reino enano, ellos deberían poder comprarte estos artículos. Estarían dispuestos a aceptarlo como pago por material enano y similares, y con gusto podrían venderte otras cosas. Será una distancia considerable desde aquí, pero recuerda, mientras viajes río arriba, es imposible perderse. Esto llevó a un clamor entre los ancianos goblins reunidos. El reino enano, gritó uno. Esa es una distancia imposible. Solo he oído rumores de esa tierra extranjera. ¿Cuánto tiempo tomaría viajar a un lugar tan distante? Sí. ¿Y quién se embarcaría en el viaje? Nuestros jóvenes son nuestros trabajadores más valiosos, no podemos permitirnos el lujo de uno solo. Nada de lo que deba preocuparme. Gopta pensó mientras deambulaba alegremente, prestando poca atención a las disputas aparentemente interminables. Pero el destino tenía planes diferentes. Espera, dijo el anciano del pueblo, deteniéndolo. Parece que tienes poco en que ocupar tu tiempo. ¿Podría pedirte un favor? Gopta se congeló de inmediato. Algo le dijo que este favor no sería de su agrado. Mira este cuchillo, continuó el anciano. ¿No crees que es una pieza maravillosa? Si nos haces este favor, estaré encantado de dártelo. El brillo de la hoja era más que suficiente para llamar la atención de Gopta. Di lo que quieras, señor. Yo me encargaré de lo que necesites. Olvidando inmediatamente su anterior presentimiento. Pero tal vez eso era inevitable. El brillo plateado de este cuchillo era producto de la magia impregnada en su interior. Inmediatamente le robó a Gopta la capacidad de pensar críticamente. Su boca se había movido antes que su cerebro. Ah. Pero ya era demasiado tarde. ¿Entonces lo harás? ¿Viajarás al reino de los enanos por nosotros? Yo. ¿Podemos contar contigo para esto? Ahora los ancianos rodeaban a Gopta, con sonrisas idénticas en sus rostros. La vista de sus ojos severos sobre sus labios hacia arriba obligó a Gopta a asentir mansamente en respuesta. Se decía que la vida media de un goblin no era más de una quinta parte de la de un humano. Su linaje se remonta a las antiguas razas descendientes de las hadas, supuestamente, pero dada su actual degeneración de monstruos, en el mejor de los casos el parentesco con esos seres estaba prácticamente extinto. Incluso los más longevos tenían la suerte de llegar a su 20º cumpleaños, y la mayoría acumulaba solo una década más o menos antes de irse. La edad de 3 años, cuando los goblins estaban listos para la actividad reproductiva, era vista como el comienzo de su edad adulta, con plena madurez a los 5 años. No eran criaturas muy fuertes, y como resultado, su especie hacía la diferencia a través de un número explosivo de descendientes. Sin embargo, relativamente pocos sobrevivían hasta la edad adulta, lo que hacía que la crueldad de la naturaleza fuera aún más evidente. Solo cerca de la mitad de todos los niños goblins alcanzaban la madurez completa, y de ellos, menos de la mitad veía ese 5º cumpleaños. Era simplemente lo que les dieron, y teniendo en cuenta estas cortas vidas, los goblins no tenían la costumbre de adquirir habilidades lingüísticas. Podían hablar palabras, sí, pero esto se hacía estrictamente para comunicar sus intenciones entre sí y nada más. No existía el concepto de adquirir conocimiento e impartirlo a la próxima generación, ni ningún hábito de acumular recursos para mejorar sus condiciones de vida. Esto era exactamente el por qué los goblins no veían el uso de ítems mágicos, aparte de venderlos a cambio de sus necesidades diarias, junto con cualquier armadura decente en la que pudieran poner sus sucias patas. La falta de inteligencia incluso entre los ancianos significaba que realmente no tenían idea de lo que implicaría un viaje al reino enano. El viaje de ida y vuelta tomaría varios meses, una parte considerable de la vida de un goblin, y tendría que arriesgar todo lo que apreciaba.
Sin embargo, nadie en el pueblo Goblin lo consideraba una misión terriblemente importante. Para los ancianos y otros adultos maduros, simplemente estaban asumiendo una tarea de sonido áspero y se la daban a un niño sin nada mejor que hacer. No tenían ninguna mala voluntad hacia él, ni siquiera poseían las habilidades aritméticas necesarias para apreciar el alcance de esta búsqueda. Y así, con solo unos pocos momentos de vacilación, el viaje de Gupta al reino de los enanos comenzó. ¿Por qué todos son tan malos? Gupta se quejó para sí mismo. Tenía un punto válido. Era un niño Goblin, aún inmaduro, y estaban amarrando una carga del tamaño de una montaña en su espalda y enviándolo a una gran búsqueda. Había escuchado de los kobolds que sería una caminata de 2 meses por sí sola, pero con todo este equipaje, era difícil incluso poner un pie delante del otro. Pero no tenía sentido quejarse de eso. Gupta comenzó a pensar. Entonces él tuvo una idea. ¿Por qué no pongo toda esta basura en una caja y la tiro detrás de mí? Esto, desafortunadamente, no funcionó. La caja se negó a moverse. Gupta se rascó la cabeza un poco más. Luego recordó la caja realmente grande que vio una vez, cerca de un asentamiento humano, con un caballo tirando de ella. Oh sí, ese tenía algunas cosas redondas, ¿no? Lo que recordaba era una carreta, y las cosas redondas eran ruedas, aunque no tenía las palabras para ellos en su vocabulario. Entonces Gupta buscó algo que funcionara en su lugar. Lo que encontró fue un par de escudos circulares abandonados. Esto debería funcionar. Las cosas procedieron de manera encomiable desde allí. Tomó un palo recto, luego usó su nuevo cuchillo mágico para reducir su tamaño. Luego puso un par de agujeros en la caja con sus pertenencias y pasó el palo por los dos. Colocó los escudos gemelos en ambos extremos de este eje improvisado y los ató en su lugar con algunas lianas prácticas que había encontrado. Un par de piezas adicionales de madera para las manijas y boila, un vagón instantáneo. Con algunos trapos apilados encima para evitar que las cosas se cayeran y algunas telas del pueblo para mantenerse caliente por las noches, estaba listo. El anciano también tuvo la amabilidad de proporcionar algo de comida y agua. Entonces Gupta dejó el pueblo. De todos modos, las despedidas sentimentales nunca fueron realmente el estilo de los goblins. Tengo hambre. Una semana después, Gupta avanzaba tambaleándose en un estado de agotamiento casi total. La comida en su carro, que suponía que le duraría el resto de su vida, había desaparecido al 5.º día. Todavía quedaba algo de agua, pero probablemente no mucha. El vagón, mientras tanto, se quedó atascado en las raíces de los árboles y tal, minando la fuerza de Gupta. Atravesando a pie con su energía baja, Gupta y su viaje estaban en peligro. Había caminado durante 2 días sin comida. A medida que sus pasos se volvían cada vez más inestables, Gupta luchó para llevar su carreta, pero... No puedo. Se dejó caer en la base de un gran árbol al costado del camino. En un sorprendente golpe de suerte, en el momento en que se calmó, vio un hongo brotando del suelo. Si lo hubiera examinado un poco más, probablemente habría notado su color de aspecto tremendamente venenoso, pero el hambre estaba empezando a nublar su visión. Oh, un hongo. Podría durar otros 3 años con esto. Se abalanzó sobre el hongo, engulléndolo crudo sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, una vez más, la suerte de Gupta salvó el día. El tipo particular de hongo que eligió era peligrosamente venenoso, pero solo si se le aplicaba calor, asar, hervir, lo que sea. Los jugos de su carne se transformarían en un compuesto letal, algo de lo que Gupta no tenía idea al elegir inadvertidamente la forma más segura de disfrutarlo. Tener el estómago lleno hizo maravillas con el espíritu de Gupta. Llenó su odre 5 de un charco de agua dentro del tronco de un árbol, luego decidió descansar, no demasiado interesado en viajar más lejos ese día. Su carreta estaba lista para romperse en cualquier momento, pero afortunadamente había algunas enredaderas útiles cerca para atarlo de nuevo, así como también una útil savia del árbol para rellenar las diversas grietas que habían aparecido.
La corteza del árbol también hacía maravillas para arreglar los agujeros más grandes de la caja. Con ese trabajo vital completo, Gopta durmió el resto de la noche, aliviando su fatiga. Se despertó a la mañana siguiente, sorprendentemente alegre, considerando cómo había ido ayer, y comenzó a buscar comida, recogiendo algunas nueces y fresas silvestres de aspecto comestible, y descubriendo algunos hongos más del día anterior. Nunca había visto un hongo de aspecto tan peligroso, se dijo a sí mismo. Ni siquiera yo podría comer algo así. Así que los dejó atrás, recogiendo un hongo de aspecto opaco para llevar en su bolsillo. Teniendo en cuenta todos los hongos de colores brillantes y de aspecto venenoso en el área, se dio cuenta, en su nebuloso recuerdo, de que este debía haber sido el que había comido. Hombre, tuve la suerte de encontrar ese ganador entre todos los venenosos. Así que buscó un poco más antes de partir. Todavía era antes de la mañana y no tenía la previsión de almacenar un poco más de comida antes de partir, así que en cambio disminuyó la velocidad, buscando más comestibles en el camino. Y así terminamos con esta primera parte, digamos, de lo que es la historia paralela. Son 4 en total, pero todo en torno a la misma historia. Gopta viajando al reino de los enanos, Gopta y sus aventuras. Recordemos que este pequeño en el anime fue el único que no tuvo un cambio en su cuerpo. Y más sin embargo, fue de quien de pronto pues hemos visto muy buenos resultados. Fue de hecho el primero que logra invocar un lobo. Digamos, para no irnos tan adelante, voy a decir respecto a lo que ha pasado ahorita, pero eso en el anime. Y tanto acá también podemos ver eso, que su transformación, él quedó tal cual como era, todo bajito, rechonchito, igual, su forma de goblin normal. Entonces, bueno, los veo en el siguiente video para seguir disfrutando de las aventuras de este pequeño goblin. Hasta luego.